Muy bien, la clase pasada lo que habíamos estado hablando es este concepto donde el maestro de K indica que el principal factor a considerar de como causa de todas las enfermedades proviene del cuerpo astral. Nuevamente el hincapié de que el cuerpo físico es un autómata y responde siempre a cualquier cuerpo interno que vibra de una manera más fuerte, vamos a decirlo así, que el, como es el astral, o el mental, o el plano del alma. Este, y entonces él pasa a decir estos dos puntos, que es importante recapitularlos porque luego lo que sigue lo menciona constantemente. Y una es que esos factores eh, que producen la enfermedad provienen del campo astral. Y eh, esto me parece, espero que no se vaya mi voz, esto me parece algo bien interesante, es que la enfermedad es una actividad del plano físico. Nunca había puesto el ojo en esta frase para tener presente, para ver si más adelante él aclara un poquito, ¿no? Sobre este aspecto, que la enfermedad es una actividad del plano físico. O sea que es la manifestación que nosotros vemos y sufrimos en el cuerpo físico, ¿verdad? Y dice que hay dos elementos, la corriente de la vida misma, anclada en el corazón, esto lo va a referir más adelante, como parte del hilo de vida o su trama, y determina la vitalidad del hombre, su capacidad para trabajar y la duración de su existencia. Esa corriente de vida determina por cuánto tiempo vamos a estar en la encarnación, ¿verdad? Y segundo, las predominantes corrientes de energía que provienen del cuerpo astral, mental o egoico. Estas controlan su expresión en el plano físico. Y quedamos aquí, en esta frase. Entonces vamos a agarrar de aquí para adelante porque él empieza a acotar los elementos que intervienen en la enfermedad son diferentes, sean para la masa popular, sea para el iniciado, sea para el discípulo, sea para el aspirante. Y entonces vamos a ir poco a poco tomando nota de estos elementos que tienen que ver, como él ya había apuntado, que todo sanador debería eh, tener una idea acerca del grado evolutivo de la persona, con qué tipo de paciente estamos tratando, ¿no? Entonces, ¿quién quiere leer? ¿Quieres que lea yo, Diana? Sí, empieza entonces Graciela, gracias. Bien. Referente a las masas del mundo y lo que llamamos el vasto público irreflexivo, la corriente de vida y la corriente de energía astral o de deseo constituyen los factores predominantes. Estos pueden ser de calidad inferior o mediocre. En lo que respecta al público pensante, los factores predominantes, ahí hay los constituyen, me imagino. Sí, ay, pero no veías. ¿Ahora? Ahora sí. Entonces, en lo que respecta al público pensante,
los factores predominantes los constituyen esas dos corrientes, más una constante afluencia y una creciente oleada de energía mental. Entonces ya empezando, ya él había dado en el apartado anterior repetidamente el hecho de que el cuerpo astral para la mayoría de la humanidad es el factor determinante de todas las enfermedades. Ya lo viene reiterando varias veces, ¿verdad? Y bueno, este, bueno, quería hacer una acotación, pero no la encuentro, no importa. Ah, sí. De hecho, el capítulo que estamos estudiando, su primera parte, son causas originadas por la naturaleza emocional o del deseo. Entonces, eso es para toda la humanidad. Pero ahora está hablando de lo que él llama el vasto público y reflexivo, ¿no? Esas personas, pues, que no analizan, que no reflexionan, no podemos decir que no piensan, ¿no? Pero fíjense que en este caso lo que predomina como factor desencadenante de la mala salud proviene de la energía vital de la corriente de vida y de la energía astral, o sea, de estas dos. Y dice, puede ser de calidad inferior o mediocre. ¿Sí? Quiere decir que la corriente de vida, por empezar, no está, esa vitalidad no tiene una cualidad de pureza, bueno, de fuerza, de poder, y la energía astral es también de naturaleza inferior, provendrá de los primeros planos de la energía astral, de los planos más bajos, y hace una diferencia con respecto al público pensante, o sea, las personas que ya reflexionan y piensan, obviamente agrega a estos dos elementos la energía mental, que como dice, es una creciente oleada de energía mental, donde ya entonces empieza a influenciar un poquito la manera como piensa, ¿no? Como él recibe esta energía mental. Generalmente es muy kama manásico, ¿no? Muy mental, astralizado. Vamos a continuar para luego, vamos entonces a ver este punto, porque él sigue diferenciando. Adelante, Graciela. En conexión con los intelectuales del mundo y los aspirantes, los que están preparados para entrar o se hallan en el camino de probación, tenemos que las tres corrientes mencionadas llegan a un punto de equilibrio, produciendo así una personalidad integrada y coordinada. Entre ellos podemos contar a los místicos del mundo y a los trabajadores creadores, que son conscientes de la inspiración y del contacto espiritual, lo cual indica que comienza a afluir la energía del alma. Entonces, como vemos, es un caso diferente, ¿verdad? Cuando ya conseguimos un intelectual o un aspirante, ya sea que quiere iniciar el sendero, empieza a meditar, le empieza a interesar el mundo espiritual, ¿verdad? O aquellos que ya pues tomaron su decisión de querer recorrer el sendero y están en el camino de probación, ¿no? Y acá entonces ya está diciendo que esto genera o conduce, ¿verdad? Conduce a una personalidad integrada y coordinada. Y ahí cuentan, por ejemplo, los místicos del mundo y a los trabajadores creadores.
que son conscientes de la inspiración y del contacto espiritual. Ellos reciben su musa interna para crear proveniente del alma, ¿verdad? Entonces es diferente la energía a los cuales ellos están sometidos, ¿verdad? Y esto es interesante. Estas tres corrientes mencionadas, de las que hemos estado hablando, ¿verdad? Llegan a un punto de equilibrio. Y vamos a continuar como él Claro, va dice, ahora vamos a hablar, sí, vamos a terminar sí. todo esto. Vamos a terminar con el de los discípulos del mundo. En lo que atañe a los discípulos del mundo, tenemos un grupo de hombres y mujeres que comienza a ser controlado por la energía del alma, mientras que las otras tres energías están subordinadas cada vez más a este tipo superior de control. Entonces, bueno, cuando habla de las tres energías que hemos estado mencionando, ¿verdad? Tanto la energía proveniente de la corriente vital, la energía del cuerpo astral, mental o egoico y la energía del alma, pues empiezan a estas tres energías, la física, la emocional y la mental, están subordinadas cada vez más a este tipo superior de control. Entonces, la exposición de cada uno de estos tipos, por decir de alguna manera, de seres humanos es distinta y por lo tanto el tratamiento también debería ser diferente. Bueno, vamos a abrir el micrófono para sus comentarios. ¿Qué les hace pensar esto? Yo rescataría de esto la frase que dice que eh, ya eh, cuando nosotros hablamos de los discípulos en probación y aún los discípulos que están más avanzados, es importante primero que la personalidad sea integrada. Ahí lo dice justamente, no sé, a ver si lo encontramos. Dice, por ejemplo, para el vasto, para el común de la gente que todavía no ha integrado su personalidad, es la energía vital y la del cuerpo emocional la que está actuando, pero ya para los aspirantes y los intelectuales del mundo, tenemos que ya las tres corrientes mencionadas por el trabajo que se hace de meditación y de reconocimiento de los distintos cuerpos que componen el vehículo físico, etérico, emocional y mental, entonces ya se está produciendo una personalidad integrada y coordinada. Entonces, en ese punto, cuando se produce la personalidad integrada y coordinada, es cuando comenzamos a conectarnos con la energía que viene del alma. ¿Ves? Entonces dice, en ese punto, dice, ya son conscientes de la inspiración y del contacto espiritual. Quiere decir que en ese caso ya empieza a influir en ellos la energía del alma. Pero primero tenemos que conseguir una personalidad integrada. Y esa personalidad integrada la vamos a conseguir en la medida en que
controlemos el cuerpo emocional, que es el paso más difícil, a través del cuerpo mental, porque es el cuerpo mental el que está representando al alma y va a permitir luego esa coordinación. Eso es lo que quería comentar. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna Una otra? pregunta. Sí, Humberto. Humberto. Dice el maestro, lo leímos hace poquito, que la enfermedad es una actividad del plano físico. Es decir, aparece en el plano físico, se manifiesta ahí. Y no sé, quiero entender que todo lo que nos está diciendo aquí origina esa aparición, origina esos Sí, efectos en el plano físico, sí, dependiendo del tipo de energía que seamos capaces de sí. recibir o de manejar. Y, Así es. eso, Sí. y eso de todo modo nos enferma. Incluso entiendo aquí que la energía del alma nos puede enfermar porque no estamos suficientemente preparados para recibir, no sé, una energía de tal calibre. Somos cables delgaditos y nos avientan un voltaje enorme y lo ¿Por qué recibimos, dices pero eso? O sea, ¿en base a qué dices esa reflexión de que no se puede enfermar por la energía del alma? bueno, porque yo estoy meditando y tratando de concretar con el alma de crear un puente donde nada el alma en el plano mental superior, y cuando hago contacto y desciende la energía, mi calibre es tal vez más pequeño que la energía que voy a recibir, y eso puede causar, pues, no sé, daños, estragos, No, no. desequilibrios. No, eso no es así, Humberto. Esto no es así. A ver, Lo que puede haber es a nivel tuyo mental una sobrecarga mental. Eso sí puede pasar, una sobreestimulación de los centros de la cabeza. Esa situación puede pasar por, por decir, por uno, vamos a decir así, por la personalidad, pero nunca por el ok. alma. Acuérdate que entre la personalidad y el alma, en este trabajo de integración y luego de fusión, el alma empieza a transformar los cuerpos, empieza a purificarlos. Y Ujú. mientras Eso lo logramos entiendo. eso, hay muchos desarrollos de tensiones que se ejercen porque la personalidad, los elementales que nos constituyen, pues no quieren ceder pues sus campos. Entonces, eh, eh, es lo que estás diciendo sucede, pero la causa no proviene del alma, sino más bien todo lo contrario. Acuérdate que la primera ley que estudiamos es que precisamente cuando se logra la alineación con el alma, o sea, que la definición de enfermedad que da el maestro, que proviene precisamente de ese desalineamiento que hay con el alma. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Esa es la ley 1. ¿Sí? Entonces el alma nunca nos Ok. puede enfermar. Nunca, nunca. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. Pero de todas maneras, eso que estás diciendo es un punto muy importante que nosotros como sanadores tenemos que entender cuando nosotros propiciamos, por ejemplo, eso que tú expresas como una sobreestimulación de los centros, especialmente los de la cabeza. Que eso sucede cuando lo queremos manejar desde la personalidad. Eh, Muy bien, muchas gracias. Ajá, yo pienso, ¿no? Que en la medida en que vamos integrando los distintos cuerpos para llegar a una personalidad integrada, ¿cierto? Allí se está manifestando el fuego por fricción.
Sí, lo señor. que produce, ¿es cierto? Sí, sí. No sé si estoy hablando adelantada porque tenemos el fuego por fricción, el fuego solar y el fuego eléctrico. Sí. Entonces, yo estoy más en la línea de lo que dice Humberto, de que la tensión que se produce cuando nosotros pasamos del fuego solar, que es cuando entramos en contacto con el alma, a el fuego eléctrico, que es cuando el espíritu se va a fusionar con la materia y ya no está el cuerpo causal, produce esos desajustes porque la tensión es tan mayor, y el fuego eléctrico es el mayor de los fuegos, entonces el desajuste que hay en los vehículos inferiores es tal que produce un montón de desajustes y desarmonías en el cuerpo físico, emocional y mental. Sí, No sé qué es sí lo hay, que... no, sí hay desajustes. De hecho, el discípulo mismo sufre desajustes, sufre problemas cardíacos, etcétera, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esos desajustes. Pero vamos a entender eh, por qué se producen los desajustes, ¿sí? Y cuando menciona el fuego eléctrico, todavía estamos más allá, ¿no? Eh, vamos a encarar, a dejar los fuegos para más adelante. ¿Está bien? Sí, por mí muchas gracias. Después expreso otra duda. Sí, cómo no. Todo nos sirve a todo. Otra duda, Humberto. Ah, bueno, de una vez. Entonces, Sí, dice el maestro Dualkul que cuando los vehículos ya no le sirven al alma, los enferma para que mediante la muerte quede libre para construir otros vehículos y continuar en su proceso evolutivo. ¿O he malentendido? no, el maestro no enferma nuestro vehículo. De No, ninguna no, el manera. maestro no. Ajá. El alma para liberarse de sus vehículos los enferma. No, lo que pasa Porque, que cuando tú vas navegando en el sendero, ¿verdad? La sí, conciencia busca vehículos apropiados para su expresión. Y puede haber sí, momentos en que tus vehículos ya no son apropiados para tu ujú, conciencia y obviamente no es que, o sea, terminan su utilidad. Acuérdate que, sí, bueno, depende desde dónde lo mires, ¿no? Desde dónde lo mires. Los vehículos sí, realmente son, los cuerpos físico, emocional y mental son vehículos ujú, para el alma, son vehículos para el sí, alma. De hecho, un maestro de quinta iniciación ya no necesita los cuerpos como los conocemos, ya sí, no los necesita, ¿sí? ujú. Entonces, ahí César está levantando la mano. Adelante, César, no tienes que pedir permiso. Gracias, Diana. Bueno, el maestro aclara un poquito más adelante que el contacto con el alma sí puede producir enfermedades por la concepción mística del discípulo, ¿no? Si el discípulo entra en ocultismo, se sana completamente. O sea, la enfermedad de los místicos es por la falta de participación en el mundo. Eso los enferma del corazón, del sistema nervioso y de cáncer. Entrando ya en el mundo normal y viviendo la vida cotidiana como todos los seres humanos, el discípulo inmediatamente se sana, ¿ya? Entonces es un desajuste propiciado por una exacerbación de la contemplación del discípulo, ¿ya? El Sí, discípulo tiene que ser más completo, lo que él llama el camino del ocultismo, ¿no? Ser sí, ocultista y no sí, místico. sí. Eso lo aclaro un poquito más adelante, quería apoyar un poco esa Muy idea, bien, ¿no? maestro. Sí, es verdad. Todo ocultista ha sido místico.
mas no todo místico ha sido o será ocultista, pero todo ocultista ha sido místico. Eso lo relata el maestro Dualkul y tienes toda la razón. Sí, esos desajustes, sí, eh, somos todavía imperfectos y suceden todos esos desajustes y poco a poco aclara el maestro en este libro en qué consiste esos desajustes y qué lo propician y cómo evitarlos. Sí, es correcto. También a mí se me plantea la pregunta, sobre todo, ¿no? De que hay altos iniciados ya que sufren enfermedades. Yo pienso que ellos deben asumir parte del karma del trabajo que están haciendo, de la gente, del lobo, porque hemos visto, por ejemplo, casos como el de Krishnamurti y otros tantos maestros que, incluso, por ejemplo, el Dalai Lama, que no es solamente por vejez, sino cuánto peso llevará encima porque asume el karma de los que rodean, se me ocurre, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que sucede es cierto. eh, Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de karma y la producción de las enfermedades, ¿verdad? Este, y lo que nombras en el budismo, no me acuerdo cómo se llama, pero eso es un acto voluntarioso y compasivo para aliviar el sufrimiento de muchos seres, ¿no? Eh, la verdad, cómo sucede eso, no lo sé, no lo sé. Eh, Cómo eso juega dentro de la ley de karma, no lo sé. Y a lo mejor que vienen con una misión especial porque tiene un karma Sí, familiar sí. Por muy ejemplo, pesado, entonces sí, hacen de punto de inflexión sí. para que a partir de ahí ya no sufran las generaciones. Bueno, hay una anécdota en el libro de ay, ¿cómo se llama? Eh, del yogi este tan famoso, Yogananda, que contaba la anécdota de su maestro, que estando en una montaña, bueno, lo voy a decir así torpemente, ¿no? Porque no me acuerdo bien cómo fue la anécdota. Estaba con sus discípulos en una fogata dando sus enseñanzas y de repente se levanta y le quema la espalda a uno de sus discípulos y en todos los estudiantes se quedan como anonadados, que puede hablar de tanto amor, tanta compasión, tanta bondad, le da un boche de ese tipo, ¿no? A un estudiante. Y entonces él explica de que lo que hizo fue acelerar su karma a través de ese acto, ¿no? Bueno, hay muchas anécdotas y muchas cosas que, eh, bueno, hay que tener la mente abierta y seguir estudiando para tratar de comprender más todas estas situaciones. Y un maestro de quinta iniciación, acuérdense que ya con quinta iniciación ya el cuerpo causal se destruye, ¿verdad? Y este, en ese sentido sus átomos permanentes ya forman parte de la tríada espiritual directamente y no necesitan cuerpos, sino se configuran cuerpos espirituales, ya no los cuerpos físicos, como tanto el físico, el emocional y el mental. Pero ellos pueden decidir crear un cuerpo Maya Virupa, creo que se llama, Maya Virupa,
donde a través de cuerpo hace un servicio especial que le toca hacer y necesita un cuerpo, ¿no? Entonces, y bueno, muchas otras cosas. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir adelante. ¿A partir de dónde? Debe recordarse, Bueno, vamos a ver hasta aquí. debe recordarse que hay otros dos tipos de energía que debemos tener en cuenta cuando consideramos al hombre inteligente. Primero, la energía compuesta por las fuerzas fusionadas y mezcladas de una personalidad coordinada, ¿sí? Sí, sí, es que en el libro está al revés, pero no importa. Ah, bueno, entonces leo de nuevo. Debe recordarse que hay otros dos tipos de energía que debemos tener en cuenta cuando consideramos al hombre inteligente. La energía compuesta por las fuerzas fusionadas y mezcladas de una personalidad coordinada. Segundo, la energía del plano físico, identificada finalmente por el aspirante o discípulo, que llega a ser rechazada en forma tan absoluta que oportunamente constituye uno de los principales factores para la liberación de los centros. Por último, llega el momento en que el iniciado trabaja simplemente con tres tipos de energía, mientras se manifiesta en la encarnación: la energía de la vida misma, la energía negativa de la personalidad y la energía positiva del alma. De esta manera llega a ser una expresión en manifestación consciente de los tres aspectos de la Trinidad. Bueno, de todo esto a mí me ha llamado la atención este asunto de que estos seres que consideramos hombres inteligentes dentro de estos segmentos que él ha hablado de niveles de los hombres, él dice la energía del plano físico, identificada finalmente por el aspirante o discípulo, es decir, que del hombre inteligente ya pasamos al aspirante o discípulo. Esa energía del plano físico es rechazada en forma tan absoluta que oportunamente constituye uno de los principales factores para la liberación de los centros. ¿Qué entienden por esto? Para la liberación de los centros. Ay, que Dios me perdone, ¿no? Pero a mí me parece que es cuando nosotros estamos lo hagamos fácil, en una relación, ¿cierto? Con cualquier persona. Y nosotros sentimos un rechazo muy fuerte hacia lo que está sucediendo. Me da la impresión que eso es la energía del plano físico, como decir la del plexo solar, identificada finalmente por el aspirante o discípulo, que llega a ser rechazada en forma... No sé si a ustedes les pasa que hay situaciones en que nosotros sentimos un rechazo muy fuerte por lo que está aconteciendo. Saquemos ahora de que sea un individuo, sino una situación. Por ejemplo, estamos viendo televisión y escuchamos una noticia y nos produce un fuerte impacto que rechazamos. ¿No será eso que dice que en la medida que rechazamos y vamos siendo conscientes
de lo que representa nuestro propio ser y que a eso no lo podemos aceptar como que forma parte de nuestra propia singularidad, eso lo rechazamos totalmente. Y es lo que va a constituir después el factor para la liberación de los centros, porque ha sido algo que nosotros no habíamos concientizado. Era como que estaban adormecidos los centros, no nos habíamos puesto conscientes de que realmente al desconocernos, es decir, al no conocernos nosotros mismos en profundidad, y habían cosas que todavía teníamos que descubrir, pero cuando de pronto vemos injusticia, por ejemplo, o vemos la trata de menores, todas esas cosas que están pasando, por ejemplo, en la Argentina, y que las rechazamos tan de plano, de pronto nos damos cuenta de que somos sensibles a situaciones que a lo mejor antes no nos llegaban, y que ahora nos llegan tan en forma directa que los rechazamos. No sé si eso será, Bueno, lo estoy el comentando. maestro más adelante va a hablar sobre el centro, obviamente, como todo, ¿no? Pero claro, uno hace hincapié en cosas que le llaman la atención para dejar ahí como el alerta, ¿no? Para entenderlo. Eh, lo que estás diciendo en otras palabras es cómo va ascendiendo, por ejemplo, la energía del plexo solar, ¿verdad? Del deseo, del autocentralismo, etcétera, del personalismo. Bueno, las energías del plexo solar, cómo se ascienden al corazón y cómo las del sexo, eh, del, como es del sacro, van a subir al laringe, por ejemplo, ¿no? En la medida que vamos avanzando en el sendero. Y la liberación, ya el maestro tibetano lo va a decir más adelante, sucede cuando, por ejemplo, todos los centros infradiafragmáticos encuentran su síntesis en el plexo solar para ser elevados más adelante. De hecho, él tiene muchas fórmulas meditativas para lograrlo. ¿Sí? Creo que se refiere a eso. Yo no estoy segura. Si hay Y alguna ahora, otra sí, interpretación. sí. Sí, pues, Ahora que vos lo mencionás, recuerdo una meditación específica que da el maestro tibetano, justamente para que una vez que nosotros identificamos ese nudo, ese estancamiento que se nos produce en el plexo solar, nos enseña cómo hacer, como tú dices, para que la energía que está ahí, que es la que viene de todos los chakras inferiores, como el sacro y el raíz, y que entran en este que es tan potente, ¿cómo hacer para elevar esa energía hacia el chakra cardíaco? Justamente el discipulado de la nueva era le da a lo, al grupo Semilla, le da unas meditaciones específicas y aclara que en el plexo solar hay dos puntos. Uno que está activo, que es el que está absorbiendo, como decir, eh, dos centros, dos acumuladores, supongamos, ¿cierto? De energía. Uno que está activo y que es el que está absorbiendo toda la energía del chakra sacro y el otro que mencionaste, el de raíz. Y otro que nosotros tenemos que poner en actividad con esa meditación para que ascienda la energía hacia el chakra cardíaco. Yo recuerdo haber hecho esto y es así. Sí. Sí, aparte hay otro elemento que es muy importante. Cuando el maestro se refiere a la liberación, él siempre se refiere a la liberación de la forma, de la forma. Entonces, yo no sé si se refiere aquí esa liberación de la forma física, de los chakras que están en el físico. Tenemos chakras en el astral y en el mental, ¿verdad? Entonces, si esto se refiere solamente
a la liberación de los centros en la forma física del plano físico. Disculpa, Eso es un internet. Diana, ahí no le agarro lo que quieres decir, porque para mí todos los centros energéticos, todos los chakras estaban en el etérico, no en el físico. ¿Cuáles son los que están en el físico? Me refiero físico de físico etérico, sí. Sí, sí, Está bien. sí, sí. Porque entendí la Y con forma física. Disculpa. que veamos, ¿no? Bueno, vamos a decir, de todas maneras nos estamos metiendo en el asunto de los chakras, que, Sí, que es complicadito. bueno, vamos a invitar a otra persona a que lea estos 15 minutos, 20 que falta. ¿Quién quiere participar? Puedo leer yo, Dianita, si gustas. Gracias, Neida, sí. Ciertas cosas deben ser establecidas como hechos esotéricos en la conciencia del curador antes de que pueda trabajar constructivamente. 1. Ante todo, solo existe energía, la cual se manifiesta como muchas variadas energías. El universo está compuesto de estas numerosas energías. También los cuerpos del hombre o vehículos de manifestación están sin excepción constituidos de unidades de energía. A estas se las denomina átomos y estas unidades atómicas están sujetas a la forma corpórea por la fuerza coherente de energías más potentes. 2. El principal punto focal de energías que existe en los seres humanos es el alma, pero su potencia como agente de cohesión e integración es mayor que su cualidad potencial. En las primitivas etapas de la evolución humana se manifiesta el aspecto coherencia. Cuando los mecanismos o cuerpos de respuesta del hombre están más desarrollados, el aspecto cualidad del alma comienza a manifestarse cada vez más. Bueno, Tres. vamos a hablar del punto 1 y 2 para seguir adelante, para sellar Ok. el contenido. Entonces, vamos a comentar sobre el 1. Todo es energía, ¿verdad? Diana, no te escuchamos. Sí, espero los comentarios de ustedes acerca del 1 y del 2. Bueno, en el punto 1 dice que la energía es una y luego se manifiesta de muchas maneras, me imagino que al descender. Y los cuerpos del hombre pues son unidades de energía, el maestro les denomina átomos, y estas unidades atómicas están sujetas a la forma corpórea por la fuerza coherente de energías más potentes. Aquí las energías más potentes son tal vez las energías del cuerpo etérico, que le dicen a los átomos materiales cómo formarse para formar moléculas, cómo hacer después células, cómo hacer órganos y conformar un vehículo físico de 3 dimensiones coherente inicialmente, como dice en el punto 2. Se manifiesta el aspecto coherencia debido a este cuerpo etérico que seguramente nuestra alma maneja o nos diseña a través de él o de alguna manera, pero es resultado como en coherencia. No sé cómo la ven.
Cuando hablamos ya de energías más potentes, probablemente se esté refiriendo, probablemente, digo yo, no sé, a a las leyes de atracción, a las leyes de desintegración, es decir, una serie de leyes, algunas de las cuales él nombra a lo largo del libro, y que esa ley, por ejemplo, de atracción, establece esa coherencia, eh, eh, esa fuerza que es coherente, que es resultado de la aplicación de esas energías, es un resultado. Y en el punto 2, pareciera que está hablando de para qué lado se voltea la balanza. Si estamos en las primitivas etapas de la evolución, hay coherencia porque se necesita ese aspecto coherente de sus cuerpos, ¿no? Como vehículos de la materia. Más cuando el hombre está más desarrollado, los aspectos de la cualidad del alma toman el control por sobre esa coherencia de la sustancia, de la materia, mejor dicho. A ver, ¿alguna otra luz sobre estos dos párrafos? Si me permiten una pregunta, cuando acá dice, Diana, ante todo dice, solo existe energía. Entonces, ¿cómo se va a manifestar en los diferentes planos a partir de la diferencia del nivel de conciencia de cada ser? ¿Puede comprenderse de esta manera? Sí, sí, claro. Sí. Pienso que sí. Variadas energías. Hay muchos tipos de energía, ¿verdad? Y todo es energía. Los vehículos de manifestación, la verdad que todo el plano físico cósmico es vehículo de manifestación de un ser superior, ¿verdad? Entonces, eh, todos son vehículos, todos. Tenemos ahora los vehículos de nuestros tres cuerpos inferiores que constituyen, forman parte de los 18 subplanos del plano físico cósmico. Esos físico, etérico, emocional y mental son vehículos, ¿verdad? Luego tenemos el vehículo de la tríada espiritual, de Atma, Buddha y Mana. ¿Vehículo de quién? De la mónada. ¿Sí? Entonces todos son vehículos de manifestación, tanto los Del cuerpo, menores como los superiores. pero del cuerpo físico cósmico. Sí. Después de ese viene otro cuerpo más. Por eso es que dice, Cósmico, mental cósmico, sí. claro, después viene, así como viene la triada. Acá estamos trabajando en el sistémico, ¿ok? No vamos a quedar aquí. No vamos a volar tan Sí. alto todavía. No es por hablar alto, sino que lo que quería agregar acá, que entonces quiere decir que en el primer punto que habla de la coherencia, está hablando dentro del plano físico cósmico. Sí. Lo primero que se manifiesta es la fuerza coherente. Yo lo veo desde el punto de vista químico, es muy fácil. El cloro se une con el sodio, hay una fuerza de atracción Tal cual. y es coherente. Los compuestos químicos se unen por coherencia, pero después, en el segundo punto, ya aparece la cualidad, dice. Es decir, cuando además de la fuerza tenemos el aspecto álmico, vieron que es vida, cualidad y apariencia, es decir, ya se da la cualidad, es decir, si es de un primer rayo, de un segundo rayo, si es de voluntad, si es de inteligencia activa, eso me da la impresión que es el segundo punto, que dice que una vez que se da la coherencia, después aparece la cualidad
de ese compuesto. Es decir, ¿para qué va a servir en una palabra? ¿Si va a servir para salar o va a servir para endulzar un té? O para salar una comida. Es decir, ¿qué cualidad va a tener? Si va a ser de inteligencia activa, primer rayo, si va a ser de sabiduría, amor, si va a ser de voluntad, poder, etcétera, de armonía en el conflicto. Eso es cualidad, que sería el segundo punto. Yo deseo que me ayuden a entender el segundo punto. El principal punto focal de energías que existe en los seres humanos es el alma, pero su potencia como agente de cohesión e integración es mayor que su cualidad potencial. ¿Y alguien me puede iluminar respecto a esta frase tan, para mí, misteriosa? Sí, sí. Vamos a ver con la ayuda también de nuestros compañeros, ¿no? Lo que yo entiendo, Sí, él lo aclara en en la segunda parte, donde él dice que en las primitivas etapas de la evolución era importante, era primordial que se manifestara el aspecto de coherencia, ¿sí? Porque tenía que haber cohesión entre los átomos, integración sí, entre los sí. átomos Ujú. y las complejidades que se estaban conformando, ¿verdad? Eso es en las primitivas etapas de la evolución humana. De alguna manera, quién sabe si lo podemos decir que en la parte involutiva pudiera ser que tenía preponderancia ese aspecto de integración y cohesión, ¿sí? Ujú. Pero luego que Es ya Sí, cohesionados, integrados todos los elementos, ¿qué es lo que empieza a revestirse de mayor importancia? La cualidad del alma que se empieza a manifestar cada vez más. Cuando esos mecanismos o esos cuerpos, esos vehículos están más desarrollados, empieza a tomar preponderancia el alma, las cualidades del alma. Así lo entiendo. sí, claro que sí. Muchas gracias. Es decir, que primero tiene que integrarse y ser coherente para ser capaz de manifestar la cualidad del alma. Es la etapa en la que estamos. Sí, exactamente. Ok, Acuérdense, bueno, los que hayan leído un poquito, pero no me quiero desviar, ¿no? Pero como todo tiene conexión con todo, en la época de las primeras y segundas razas raíces humanas, no había cohesión, ese era el problema de los vehículos, no había cohesión, eran bien. sustancias Ujú. gelatinosas, amorfas, etcétera. Sí, ¿Sí? Entonces, es como eso también ahora, ¿sí? Pasando a la etapa, a, a- a una octava superior, por decirlo así. de acuerdo. Muchas Vamos a seguir gracias. leyendo a ver si nos aclaramos un poquito más con el punto 3. Neida, por favor. No, Eh, sí, Neida, estabas hablando. Visto desde el aspecto interno donde no existe el factor tiempo, la criatura humana se manifiesta como un caleidoscopio, maravilloso y mutable fenómeno. Los así llamados cuerpos, o más bien conglomerados de unidades atómicas, se desvanecen y desaparecen, o vienen de nuevo a la manifestación. Corrientes de colores pasan y repasan, se tejen y entretejen. Entonces, ciertas zonas intensifican repentinamente su brillo y resplandecen con brillantez. O también puede verse cómo se desvanecen.
siendo el fenómeno incoloro y aparentemente inexistente en ciertas zonas. Pero siempre hay una persistente luz influyente desde la cual descienden al hombre fenoménico haces de luz, los cuales pueden verse como se adhieren a dos zonas principales del núcleo denso interno del hombre físico. Los dos puntos de adhesión se hallan en la cabeza y el corazón. Tenuemente al principio, pero con acrecentada brillantez. También pueden verse otros 7 pálidos, pálidos discos de luz, los cuales constituyen las primeras evidencias de los 7 centros. Entonces, ay, acá no lo tengo. Bueno, se los debo porque no tengo la figura aquí. Se los debo para la próxima la figura. Pero aunque no veamos la figura, igual lo vamos a repasar la próxima clase. Esto es espectacular, una descripción, ¿verdad? Del aspecto interno del ser humano, donde nada es estático. Colores aparecen, desaparecen, viajan, se intensifican, forman geometrías de conglomerados de unidades atómicos que se desvanecen, aparecen, se tejen, se entretejen. A mí me parece un párrafo hermoso, aparte del aspecto técnico, donde dice que esta luz tiene sus 2 puntos de adhesión en la cabeza y en el corazón, ¿verdad? Tenuamente al principio, y que se pueden ver 7 pálidos discos de luz que son primeras evidencias de los 7 centros. Entonces él está, es una película, esto es una película donde podemos ver cómo el aspecto interior de un ser humano se va desarrollando. Y esto es importantísimo para compartirles, ¿no? Donde hay muchos grupos donde ya están trabajando las enseñanzas en animación de color y sonido y geometrías, porque ya entramos en la era de Acuario, ¿verdad? Y las enseñanzas ya no pueden ser planares, dimensionales, sino que ya nuestra capacidad de imaginación, de visualización, está abierta a poder visualizar todo esto como un campo de ciencia ficción, vamos a decir así, ¿no? A mí esto me parece maravilloso, porque está diciendo, habla de un calidoscopio, lo que nosotros vemos al hombre con las 2 piernas, ¿verdad? Ay, qué se puso, qué zapatos se puso, qué vestido, qué traje se puso, ¿no? Pero si lo viéramos internamente, es un calidoscopio de colores, de energías, y que todos son diferentes, ¿no? Todos van a ser diferentes, y los colores van a pasar a través de la persona, y van a repasarse, y se van a tejer, y van a tener un brillo extraordinario, y de repente no, y de repente son incoloros. O sea, me parece maravilloso el poder ver eh, la realidad, acercándonos a esa realidad con R mayor, con R mayúscula, ¿no? Lo que pasa es que somos un conglomerado de átomos y cada uno de esos átomos está compuesto por el núcleo, en donde está el protón, y por una zona en donde van circulando los electrones. Entre el protón, el neutrón y los electrones hay un espacio muy grande. Entonces lo que realmente se observa es un gran espacio en donde circulan los electrones y los protones a una gran velocidad.
y como cada uno circula con una frecuencia diferente y va saltando por el campo cuántico que se establece, entonces por eso es que uno puede imaginarse una gran bola, un gran campo, como dice ahí, de átomos que están circulando en caleidoscopios de múltiples colores que dependen del pensamiento del ser humano. Porque el hombre piensa y el Deva o ángel construye. Entonces, en la medida en que nosotros pensamos en positivo y cada vez mejor, esos campos relucen con colores más brillantes y con formas más transparentes, translúcidas, que los vemos ya, como vos dices, en los YouTube se está trabajando mucho eso de campos cuánticos, de hermosos colores y todo lo demás, ¿no? Y más con la inteligencia artificial, para que representarlo. Y con sonido, porque evidentemente todo es... y el que crea es el verbo, el sonido, la vibración. ¿Aló? No sé si me escuchan. Sí se escucha, Diana. Ah, ok. Bueno, vamos a dejar para acá esto. Les debo la figura que la pondremos para la próxima clase. Vamos a cerrar eh, con el mantra de contacto y agradezco a alguien que lo quiera decir. Yo lo digo, ¿Cómo no? Gracias. mantra del nuevo grupo de servidores mundiales. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos aquellos que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra.